bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos, porque domingo tras domingo podemos reunirnos aquí en tu casa, disfrutar de la comunión con nuestros hermanos en Cristo, disfrutar, Señor, de la comunión contigo. Gracias damos, Señor, porque podemos unir nuestras voces y exaltar tu nombre, recordar tu grandeza, tu majestad, tu santidad, tu amor, misericordia, tu gracia, favor para con nosotros. Señor, ciertamente es un tiempo especial el que nosotros podemos pasar aquí en tu casa cada domingo. Y gracias damos, Señor, porque también ahora nos permites abrir tu palabra, que es luz a nuestros caminos. Tu palabra que tanto necesitamos, Señor, para saber cómo navegar en este mundo como lo que somos, peregrinos, extranjeros, anhelando esa ciudad en la que Cristo estará gobernando con justicia, con sabiduría. Gracias damos, Señor, porque tenemos esa esperanza. Pero mientras estamos aquí, Señor, rogamos que día tras día tu palabra sea esa luz a nuestros caminos y que en esta mañana tu palabra nos hable a nosotros, para que podamos obedecerte a ti, para que podamos reconocerte a ti como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Los que estuvieron aquí la semana pasada, aunque sé que hay algunos cursos que están quizá un poquito más atrasados, pero nosotros estuvimos viendo este texto la semana pasada en la escuela dominical. Y obviamente en la conversación o en parte de la discusión que tuvimos se tocó el tema de la política. Y más que para esta fecha, en este año de manera particular, la próxima semana, nosotros tenemos elecciones de alcaldes, regidores, etcétera, etcétera. Más adelante, en este mismo año, en mayo, nosotros tendremos elecciones presidenciales, elecciones de senador, de diputado. Y nosotros como dominicanos, nosotros como cristianos, debemos en todo esto buscar la dirección de Dios para saber qué es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, para quitar cualquier duda o suspicacia, en esta mañana yo no le voy a decir por quién votar. ¿Ok? Así que pueden eliminar eso de su mente. Lo que yo sí quiero compartir con ustedes es lo que la palabra de Dios nos dice y que en este texto que acabamos de leer y que nosotros podemos aplicar al contexto histórico en el que nos encontramos. Hace unos días estuve leyendo en las noticias que la Junta Central Electoral, el año pasado, hace unos años, aprobó que cada candidato presidencial tiene autorizado, tiene permiso para gastar en cada elector la suma de 70 pesos. 70 pesos quizá podría ser insignificante. Pero esos 70 pesos, usted tiene que multiplicarlo por más de 6 millones de electores hábiles que tiene, y eso da la suma de 473 millones de pesos. Cada candidato presidencial tiene la oportunidad o tiene el derecho, tiene el permiso, tiene autorizado invertir esa cantidad de dinero. Esas mismas noticias que yo estuve leyendo informan que se ha gastado más de ahí.
Pero si nos quedamos con la cifra autorizada, eso significa que entre los 15 candidatos presidenciales en campaña política se gastará más de 7,000 millones de pesos. Eso es solamente los candidatos a la presidencia. Los candidatos al Congreso pueden gastar 60 pesos por cada elector en su provincia. Los municipales, 50 pesos por cada elector dentro de su municipio. Los alcaldes, los regidores, 25 pesos. Y usted haga el cálculo buscando los numeritos de cada provincia, de cada municipio, etcétera, etcétera. El punto es, hermanos, que en nuestro país y probablemente en muchas partes del mundo se gasta mucho dinero en lo que es la política. Y querrámoslo o no, de una manera u otra, eso nos involucra a nosotros. Quizá nosotros no estemos ahí haciendo la campaña política, pero si usted y yo pagamos impuestos, de nuestros impuestos es que sale este dinero. Y por eso le digo que de una manera u otra eso nos compete a nosotros. Pero aún si uno dijera, mira, a mí no me interesa saber absolutamente nada de eso, prácticamente hablando es imposible para nosotros estar al margen de la política. Cuando uno prende la radio, escucha a políticos hablar o escucha promociones de políticos, cuando uno ve televisión, cuando uno ve hasta YouTube o Facebook, le salen todos esos anuncios. Así que es prácticamente imposible para nosotros como cristianos mantenernos al margen de lo que es la política. Y eso entonces nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta importante. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos en medio de la campaña política? ¿Cómo espera el Señor que nosotros como cristianos, que nosotros como su iglesia, nos conduzcamos en este tiempo de elecciones del 2020? En el texto que nosotros hemos leído, nosotros podemos encontrar dirección de parte del Señor para con la iglesia en cuanto a esto. Y recuerden que estas epístolas pastorales el Señor las escribe o las manda por medio del apóstol Pablo, la envía a Timoteo, las envía a Tito, con el propósito de instruirles a ellos cómo ellos debían conducirse dentro de la iglesia, cómo los cristianos debían conducirse dentro de la iglesia y en la sociedad. Y haciendo énfasis en particular, como hemos visto ya, en preservar la sana doctrina, en promover una conducta de santidad dentro de los creyentes. Y usted podría decir, ¿qué tiene entonces la política que ver con la palabra de Dios, con Timoteo? Bueno, miren cómo el Señor nos instruye a nosotros y nos orienta a nosotros qué vamos a hacer en este tiempo de elecciones del 2020. Yo creo que aquí en pantalla ustedes tienen ya la imagen y ven que si hay algo que es claro para nosotros como creyentes, es que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, por los que están ahora mismo, pero también por los que vendrán. Y de manera particular, miren una vez más conmigo el versículo 1. ¿Qué nos enseña el Señor con respecto a la política, con respecto a los gobernantes? Ante todo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que en medio de esta instrucción que el Señor da a la iglesia, por medio del apóstol Pablo, a Timoteo, a Tito, de guardar la doctrina, de andar en una conducta de santidad, en medio de estas instrucciones, el Señor, dirigiéndose ahora a la iglesia, lo primero que le dice, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Lo primero que podemos ver aquí, cuando el Señor, lo primero que podemos ver, cuando el Señor se dirige ya a la congregación, lo primero que el Señor quiere que la iglesia de Dios haga es que ore. Esto habla entonces de la importancia que debería tener la oración para la iglesia en sentido general,
Pero para cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes que formamos parte de la iglesia, y te pregunto en esta mañana, ¿qué tan importante es para ti la oración? ¿Qué tan importante es la oración para nuestra iglesia bautista cristiana? ¿Cuán a menudo nosotros aprovechamos las oportunidades de reunirnos con hermanos en Cristo para orar? Cada miércoles aquí tenemos una convocatoria a orar, donde hermanos en Cristo nos reunimos aquí para compartir las peticiones los unos de los otros y presentarlas ante el Señor. Los lunes, hombres se reúnen a orar. Los miércoles también, damas se reúnen antes del tiempo general para orar. Y hay otros hermanos que quizás invitan hermanos o hermanas a su casa para también pasar tiempo de oración. La semana pasada nosotros tuvimos un muy buen tiempo de oración y ayuno aquí en la iglesia y fue de gran bendición. Y es importante, hermanos, que nosotros como iglesia podamos apreciar aquí que cuando el Señor está dando estas instrucciones, estas exhortaciones a la iglesia de cómo Él espera que nosotros nos conduzcamos aquí en la iglesia, ante todo, la oración. Ante todo, la oración. Y por lo tanto es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿qué tan a menudo acudo al Señor para traer mis peticiones, para interceder por los demás hermanos? Cuando aquí habla de que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, de una manera u otra, son oraciones que se están haciendo, son peticiones que se están haciendo de distinta intensidad, podríamos decir, con distintos propósitos, pero el punto es que la exhortación es a que como iglesia, a que como creyentes nosotros oremos. Pregunta, ¿qué revela nuestra vida de oración de nosotros? Una vez más, ¿qué tan a menudo acudo al Señor para traer mis peticiones? ¿Qué tanto oro por la voluntad de Dios en mi vida, en mi trabajo, en mi iglesia? Si ustedes reciben el listado de oración de los miércoles, ustedes verán que de una manera u otra refleja lo que encontramos en este versículo, empezando con las acciones de gracias. Y hermano, qué bueno es que lo primero que nosotros hacemos aquí, miércoles tras miércoles, es dar gracias a Dios. Y cada miércoles, sin falta, un hermano, una hermana menciona, mire, usted recuerda por esta petición que estuvimos orando, ya el Señor respondió. Y qué bueno que nosotros podemos dar gracias a Dios. La oración nos lleva a tener esta actitud de agradecimiento para con nuestro Dios. Pero también si ustedes miran ese listado de peticiones, verán que inmediatamente después de las acciones de gracia están las peticiones ministeriales. Y están precisamente con ese orden para que primero demos gracias al Señor, pero para que en segundo lugar nosotros nos enfoquemos no solamente en lo que a mí me hace falta o en lo que yo quiero o en cómo yo me siento de salud, que es importante y tiene su lugar, pero que también el tiempo de oración nosotros lo dediquemos para avanzar el reino de Dios, para promover la voluntad de Dios de forma tal que el tiempo de oración no sea simplemente yo venir al Señor con mi lista de peticiones y deseos que yo quiero que me pase a mí, sino que realmente nosotros al orar estamos involucrados principalmente en promover la voluntad de Dios. Y sí, oramos por peticiones de salvación, peticiones de evangelismo, peticiones de salud, peticiones personales. Ciertamente el Señor quiere que vengamos a Él con rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Eso es lo primero que el Señor le dice a Timoteo cuando ya se va a dirigir a cómo la iglesia debe conducirse. Ante todo, la oración. Ante todo, la oración. Tristemente, a menudo, lo último que nosotros hacemos
es orar. Y aun cuando oramos, lo hacemos quizá por rutina o lo hacemos quizá ya, bueno, como ya no me queda más nada, déjame orar. Pero hermanos, la oración, de acuerdo a este pasaje, ante todo debemos orar. Y dice el texto aquí, que oremos por todos los hombres. Pero antes de ir a esa parte, ¿por qué lo primero es orar? ¿Por qué lo primero es orar? Bueno, porque por medio de la oración, tú y yo reconocemos nuestra dependencia en Dios en todas las áreas de nuestra vida. En lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual, en lo personal, en lo social y lo político. Cuando nosotros oramos y tenemos ante todo la oración, día tras día, nosotros estamos dando evidencia de que, óyeme, yo reconozco que dependo de Dios para todo en mi vida. El no orar implica y revela que no es que yo pienso que realmente yo puedo hacer las cosas por mi propia cuenta. Yo no necesito de Dios. Así que, ¿por qué lo primero es orar? Bueno, número uno, porque la oración demuestra nuestra dependencia en Dios, pero también por medio de la oración damos a conocer que creemos, o quién creemos más bien, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, quién creemos que es nuestra esperanza, que es nuestra roca. Cuando decidimos orar a Dios, lo hacemos porque creemos que Él está vivo. Cuando nosotros pasamos tiempo en oración, hablando con Dios, clamando al Señor, lo hacemos porque creemos que Él tiene poder y tiene la buena voluntad de responder a nuestro clamor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos exhorta a que evitemos la idolatría, a que no estemos orando a los ídolos, porque los ídolos, estas imágenes y estatuas, tienen orejas, pero pueden escuchar, ¿no? Tienen ojos, pero pueden ver nuestra necesidad. Tienen boca, pero pueden hablar y traer consolación a nuestras vidas. No. Nuestro Dios, sin embargo, está vivo y es poderoso para escuchar y responder a nuestro clamor. Así que cuando nosotros decidimos orar, estamos dando a conocer en quién hemos creído. En un Dios que está vivo, un Dios que es poderoso para atendernos, para cuidarnos, para velar por nosotros. Así que, ante todo, la oración. Ahora, este texto de manera particular está dirigiéndonos a que oremos por todos los hombres. Pero inmediatamente en el versículo 2, de manera particular, se enfoca en los reyes y en los que están en eminencia. Y la verdad es que de acuerdo al versículo 1, todos los hombres están necesitados del favor y la bendición de Dios cada día. Sin importar su estatus social, su educación, su simpatía política, nosotros todos tenemos un llamado a orar por todos los hombres, por todas las personas. Sea nuestro compañero de estudio que quizás a veces nos molesta, sea quizás un profesor que muchas veces se comporta de manera antagónica contra nosotros y más porque se enteró de que somos cristianos, sea por algún compañero de trabajo, un jefe, un vecino, por todos nosotros estamos llamados a orar. Ahora, de manera particular, este texto nos invita a nosotros a orar por los gobernantes. Así que si tú quieres saber qué el Señor nos dice a nosotros en cuanto a qué hacer con nuestros gobernantes, con los políticos en este proceso electoral, hay algo claro que nosotros sí podemos hacer y es orar. Y si acabamos de decir que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios es poderoso, no solamente para escuchar, sino también para actuar, entonces
no es una pérdida de tiempo que nosotros estemos orando por este proceso electoral. No es una pérdida de tiempo que nosotros estemos orando para que el Señor nos dirija a nosotros como nación a escoger a un buen candidato que, como veremos más adelante, pueda gobernarnos bien. Pero ciertamente, quizá para Timoteo, los efesios que estaban escuchando esta instrucción y todas otras iglesias a quien Timoteo tuvo la oportunidad de ministrar, quizás para ellos fue sorprendente escuchar que el apóstol Pablo le estuviera diciendo, miren, el Señor espera que estemos orando por los reyes, que estemos orando por los que están en eminencia. Porque, ¿quiénes eran los gobernantes en el tiempo del apóstol Pablo? Se estima que es muy probable que el apóstol Pablo estuvo escribiendo esta carta cuando Nerón era el emperador, entre el año 54 al año 68 después de Cristo. Pero si no fue Nerón, los que le precedieron, desde un tal Claudio, y quizás ustedes han escuchado de un famoso Calígula, miren, con ese nombre y con esa fama, déjeme decirle que fuera Nerón, fuera Calígula, fuera Claudio o cualquier otro de los emperadores romanos, probablemente los cristianos no la estaban pasando bien. Nerón, que no fue conocido necesariamente como un defensor de la democracia, sino como uno de los hombres más despiadados y crueles en la historia. A su vez, y como era la costumbre de los emperadores romanos, quienes obviamente no podían estar en todas partes, ellos delegaban su poder sobre reyes o gobernadores en las distintas provincias o regiones. Y estos individuos eran conocidos por la corrupción, por el abuso de poder. En otras palabras, el Señor está exhortando a la iglesia a que ore por reyes, por personas que están en eminencia, por gobernantes que se conocía que eran personas crueles, corruptos, abusadores, violentos. Por esas personas, el Señor exhorta a la iglesia que esté orando. Y esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Dios tiene misericordia y muestra su gracia aún para el más vil pecador que se arrepienta y que venga en fe al Señor Jesucristo. Y si el Señor nos está diciendo aquí en la palabra que el apóstol Pablo, que la gente de ese tiempo debía orar por esos gobernantes, y como nos sugiere el versículo 4 y 5, con la intención de salvación, esto debe llevarnos a nosotros a dar gracias a Dios por su misericordia, quizá nosotros vemos a esa persona como lo peor de los peores. Pero si ustedes recuerdan en el capítulo 1, ¿cómo se había reconocido el apóstol Pablo? Como el más vil de los pecadores. Y la idea es que en la medida que nosotros nos presentamos ante el Señor Jesucristo, ante la cruz de Cristo, y somos conscientes de nuestro pecado, al igual que Pablo, nosotros podemos afirmar que somos de lo más vil también. Y gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su perdón, que nos salvó a nosotros. Y esa gracia, esa misericordia es suficientemente poderosa también para salvar a gobernantes como Nerón, como Claudio, como Calígula. Y esa gracia, esa misericordia de Dios también puede tocar a nuestros políticos. Ciertamente, hermanos, cuando nosotros mencionamos la palabra política o cuando pensamos en políticos, lamentablemente lo que nos viene a la mente es corrupción. Y es importante que hagamos una salvedad aquí, porque ninguno de nosotros
tiene el conocimiento absoluto para de manera categórica afirmar que todos los políticos son corruptos. Y por lo tanto, como ninguno de nosotros tiene conocimiento absoluto, debemos mínimo ser lo suficientemente humildes para dar la posibilidad de que, óyeme, no todos los políticos son necesariamente corruptos. Ahora, eso no impide que nosotros también reconozcamos la realidad del pecado que tocó la vida de Nerón, de Calígula, de Claudio, que toca la vida de los políticos nuestros, pero esa misma corrupción que también está en nosotros. Y quizás la expresemos de manera distinta, pero al igual que Nerón, al igual que nuestros políticos, nosotros también estamos necesitados de la misericordia y de la gracia de Dios. Así que antes de nosotros apuntar y embarrar a toda la clase política, mirémonos nosotros a un espejo y reconozcamos también nuestro pecado. Reconozcamos también nuestra necesidad de Cristo como ese Salvador. Ahora, el Señor nos está diciendo aquí, ante todo la oración, que oremos por todos los hombres, pero de manera particular que estemos orando por aquellos que son reyes, aquellos que están en eminencia. Y el versículo 2 nos da un propósito, no solamente que oremos de manera general, es decir, hay un propósito aquí. Oren por los reyes, oren por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Para que vivamos quieta y reposadamente. En otras palabras, para que nosotros podamos desenvolvernos en una comunidad, en una sociedad donde se puede apreciar la paz, donde se puede apreciar cierta seguridad. Y hermanos, si Dios está interesado en promover un ambiente de quietud y reposo, ¿no deberíamos nosotros también interesarnos en esto? Pero usted dirá, bueno, pero pastor, aquí usted sabe cómo son los gobernantes, usted sabe cómo son los políticos. Sí, es verdad que sabemos que son pecadores, pero recuerdan lo que hablábamos ahorita de lo que revela la oración, que creemos, estamos creyendo en un Dios que es poderoso, un Dios que, como dice Proverbios 21:1, nos recuerda lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. En otras palabras, al Dios a quien yo estoy orando, y yo espero que sea el Dios que ustedes oren también, me dice la Biblia aquí que ese Dios tiene poder para mover a los reyes, para mover a los gobernantes. Ese mismo Dios, nos dice la palabra, es aquel que tiene autoridad para quitar y para poner reyes. Ese mismo Dios utiliza a un rey pecador y perverso como Ciro para llevar a cabo su voluntad. Así que, hermanos, la oración no es simplemente una cosita que podemos hacer, no. La oración es algo sumamente importante y es a lo que primero el Señor nos está llamando. Que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por aquellos que nos dirigen para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Y podemos orar por ellos y podemos tener expectativa de que sí es verdad que en nuestra sociedad podemos vivir quieta y reposadamente porque Dios tiene el control. Mi esperanza no está en este partido o en aquel partido. Mi esperanza no está en este candidato o en aquel otro candidato. Mi esperanza está en Dios. Y ese Dios poderoso puede usar a este candidato o puede usar a aquel otro candidato. Ahora, otra reflexión más con este hecho de que Dios mismo nos exhorta a nosotros a que oremos por nuestro gobernante para que vivamos quieta y reposadamente. O sea que el Señor entiende que es bueno
que en nuestra sociedad podamos vivir quieta y reposadamente. Además de orar, ¿qué podemos hacer? Bueno, si nosotros comparamos o quizás contrastamos la situación en la que nos encontramos hoy día con la que estaba el apóstol Pablo, posiblemente el apóstol Pablo lo único que podía hacer y que era suficiente era orar por ellos. Pero hoy día nosotros tenemos la ventaja de vivir en un país como ciudadanos libres, en una democracia o en una república que nos permite a nosotros involucrarnos en cierta manera en las decisiones que se toman en nuestro país. Sí es verdad que quizás no seremos senadores o diputados, sí es verdad que no estaremos a cargo de un ministerio, pero de una manera u otra el Señor nos ha colocado en un país donde se respetan las leyes hasta cierto punto por lo menos, y uno puede ejercer mínimo lo que llamamos su derecho al voto. Entonces, una vez más, piensen conmigo aquí, si el Señor está promoviendo y nos está exhortando a que oremos para que podamos vivir en una sociedad quieta y reposadamente, donde quizás uno podría pensar en una utopía donde no hay corrupción, donde no hay delincuencia, donde podemos salir a la calle y no tener miedo al crimen, etcétera, etcétera. El Señor nos pide, mira, es bueno que oremos para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Qué más entonces yo puedo hacer? Bueno, déjame yo identificar quiénes son de los candidatos posibles por quienes yo puedo votar, quiénes son los que más se apegan a los principios y valores de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que nuestra costumbre, nuestra tradición es que si yo crecí liceísta, pues yo siempre voy a ser liceísta. Si yo crecí de tal partido político, pues entonces yo siempre soy de tal partido o de tal color. Bueno, hermano, yo creo que viendo las escrituras, viendo la oportunidad que el Señor nos ha dado de estar en un país como el que estamos, nosotros siendo conscientes de cómo el Señor nos puede utilizar a nosotros, cómo Él puede utilizar a nuestros gobernantes para llegar a vivir en una sociedad quieta y reposadamente, bueno, vamos a poner de nuestra parte para identificar cuál de estos candidatos se alinea más, y aunque no sean creyentes, pero cuál de ellos ha mostrado un plan, ha mostrado una conducta, ha mostrado una trayectoria que se alinee más a los principios y valores de la palabra de Dios, a lo que se acerca al estándar de lo que es vivir quieta y reposadamente. Porque noten que el versículo no termina ahí. Note que la oración no termina, oren por los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ese no es el fin de la oración. ¿Cuántas sociedades nosotros conocemos? Y quizás nos vamos a Europa, nos vamos a esos países nórdicos por ahí, donde nosotros vemos que hay un nivel de educación y hay un sistema de salud excelente, pero sin embargo, son personas que no tienen a Dios presente en su vida. Y quizás se aplica el que ellos viven quieta y reposadamente, pero el punto no es simplemente que vivamos quieta y reposadamente. Noten, Dios quiere y Él nos exhorta a que oremos para que podamos disfrutar eso, pero eso no es todo. Dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es la piedad? La piedad es, poniéndolo de manera sencilla, agradar a Dios. Todo lo que agrada a Dios. Tito capítulo 2, versículos del 13 al 15, nos habla a nosotros de cómo la gracia de Dios nos está enseñando a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria y piadosamente. En otras palabras, que vivamos bajo el control de Dios, que vivamos para agradar a Dios. Así que la expectativa o la petición del Señor por nuestros gobernantes no es simplemente para que vivamos en prosperidad,
No es simplemente para que gocemos de un buen sistema de salud o de educación, no. Es para que como sociedad se promueva a Dios, se promueva el tener en cuenta a Dios, se promueva el agradar a Dios, para que vivamos en piedad y honestidad, dice aquí el texto, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otra palabra, el Señor entonces, sí es verdad que la oración incluye el que vivamos quieta y reposadamente, pero también en toda piedad y honestidad. Y esto entonces nos lleva a nosotros a seguir leyendo lo que nos dice versículos 3, 4 y 5. Dice, porque esta petición, el orar por todos los hombres, de manera particular por los reyes, por los gobernantes, esto, el que los gobernantes nos lleven a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. En otra palabra, el Salvador no es el emperador o el gobernador. El Salvador no es el diputado o el senador. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, sí es verdad que mientras estamos aquí en la tierra podemos tener esta oración. El Señor nos pide que oremos por nuestros gobernantes, pero tengamos algo muy claro. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestro Salvador no es un candidato político. Sí, oramos por ellos. Queremos y hacemos lo que el Señor ponga en nuestras manos. El votar, el concientizar a los demás. Quizás pudiera ser que algún cristiano se quisiera candidatear y de hecho hay algunos que lo han hecho. Pero el punto es que al final de cuentas, por más esfuerzo que nosotros hagamos, que valen la pena, el Señor nos exhorta a que lo hagamos. Siempre el propósito es apuntar a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ese que dice el versículo 4, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres nos incluye a nosotros, pecadores, viles pecadores como el apóstol Pablo, pero ¿sabe a quién incluye también? Incluye también a individuos como Nerón, pero incluye también a nuestra clase política. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que solamente en Cristo hay salvación. Que solamente por medio de Cristo, dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En otras palabras, el apóstol Pablo entendía, mira, yo estoy puesto aquí, sí, les exhorto a que oren por los gobernantes, procuremos vivir quieta y reposadamente, pero vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos claro a Cristo nuestro Salvador, ese que nos salvó a nosotros y está incluso dispuesto a salvar a nuestros gobernantes. Y para esto, para predicar ese evangelio, para dar a conocer esa verdad, el apóstol Pablo entendía, para eso es que yo soy puesto aquí. Hermanos, quizás nosotros no seamos apóstoles, quizás no todos seamos profetas o maestros o pastores, pero todos nosotros estamos puestos aquí para llevar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más que nosotros estar promoviendo hombres, más que nosotros estar promoviendo partidos políticos, el Señor siempre nos lleva a enfocarnos en Cristo Jesús. Ahora bien, ese enfoque con el cual termina y es el propósito principal,
no dice, no vemos aquí en el texto que Dios es indiferente a lo que pasa en la política o que Dios sea indiferente a los gobernantes, no. Nuestro Dios no es indiferente y por lo tanto nosotros no podemos serlo. ¿Qué podemos hacer? Hay una maquinaria de corrupción, sí está bien, pero nosotros podemos orar por nuestros gobernantes. Y oramos no al aire, oramos a un Dios con poder que tiene en su mano el corazón de los gobernantes. Un Dios que pone y un Dios que quita reyes, que quita los gobernantes. Así que, hermanos, nosotros podemos y debemos involucrarnos en este tiempo como Dios nos lo está diciendo. Pero siempre teniendo en cuenta que, miren, aquí estamos de pasada. Nuestro líder, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Salvador es Cristo Jesús. Y por lo tanto, nuestra misión principal es siempre promover a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias porque nuestra esperanza no está en hombres ni en partidos políticos, nuestra esperanza está en Cristo. Pero qué bueno, Señor, que tú en tu sabiduría nos has dado instrucciones de qué hacer mientras como peregrinos y extranjeros estamos aquí en esta tierra. Y nos exhorta, Señor, a que oremos por nuestros gobernantes. Nos exhorta, Señor, a que contigo procuremos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ayúdanos, Señor. Cuídanos, Padre. Líbranos de nosotros seguir hombres, sino que siempre estemos dispuestos a seguir a nuestro Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Salvador, Cristo Jesús. A Él sea siempre la honra y la gloria. Su nombre lo rogamos. Amén.